Bueno, antes entonces de que yo les muestre la filmina, vamos a ir repasando así a preguntas y respuestas, vamos a ir repasando un poquito lo que ya vimos de inversiones, ¿sí? En primer lugar, bueno, ¿qué inversiones vimos? ¿Qué tipos de inversiones podemos tener? Permanentes y transitorias. Permanentes y transitorias, bien. A ver, Rodolfo, ¿quieres darme un ejemplo de una inversión transitoria? Plazo fijo, por ejemplo. Un plazo fijo, una inversión transitoria, bien. A ver, Cubas, Cecilia, ¿querés darme otro ejemplo diferente de una inversión transitoria? Acciones con cotización y sin cotización. Acciones con y sin cotización, bien. Y a ver, Valentina, ¿me das un ejemplo de una inversión permanente? Los plazos fijos que van a mantenerse por más de un año. Bien. Daniela, ¿me querés dar otro ejemplo de inversiones permanentes? Títulos públicos que se mantengan hasta el vencimiento. Bien. Federico Maciel. Sí, profe. ¿Estás por ahí, Federico? ¿No te veo? Bien. Sí. Decime otro ejemplo de inversiones permanentes. ¿Puede ser, profe, las acciones BPP? Exactamente, acciones PPP. Y ya como para no hincharle más a nadie, la última que tenemos así como de las más comunes que vemos, las inversiones en inmuebles, ¿sí? O en bienes destinados al alquiler, ¿sí? Puede ser inmuebles o rodados. Bien, entonces, en principio fue esto lo que vimos en cuanto a los diferentes, digamos, las dos clasificaciones que podemos hacer en el rubro inversiones. Dentro de lo que consideramos inversiones, ¿cuál es el principio, ¿sí?, del rubro para considerar que pueda estar expuesta una partida en este rubro de inversiones? ¿Cuáles son los requisitos para que podamos considerar las inversiones? Perdón, no te escuché. El fin que Tener tiene la beneficio. empresa en cuanto a ese bien, digamos. Sí, ¿cuál es? Tiene que ser Obtener beneficio. generar un lucro, pero que sea, digamos, ajeno a la actividad habitual del ente. Exactamente, ahí habían dos que estaban contestando juntos. El objetivo de la inversión es un ánimo de lucro, ¿sí? Un beneficio, una renta que es diferente a la actividad principal de la empresa, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Si es la actividad principal de la empresa, entonces no es inversiones. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de cuentas involucradas, tenemos cuentas patrimoniales y cuentas de resultados que se relacionan, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cuentas involucradas es porque cuando estamos auditando el rubro, inversiones, tenemos que saber cuáles otras cuentas generan. Por ejemplo, una inversión en plazo fijo. ¿Qué cuentas de resultados generan? Intereses. Patrimoniales puede ser. Empresa de vengar. Intereses a vengar es regularizadora patrimonial. Intereses ganados. Intereses, claro, Ganados. intereses ganados sería la cuenta de resultados. Cuando ese plazo fijo es en dólares, ¿qué otra cuenta de resultados tiene asociada? Diferencia de cambio. La diferencia de cambio. Diferencia de cambio, muy bien. A ver otra. Por ejemplo, si yo tengo acciones con cotización. ¿Qué cuenta de resultados voy a tener asociada? La El diferencia resultado de por cotización. tenencia. Resultado por tenencia. Un resultado por Amortización. tenencia. ¿Amortizaciones? Son el caso de bienes inmuebles. No sé quién dijo amortizaciones, eso escuché mal. Pero bueno, siguiendo con acciones, como les dije, acciones con cotización. En el caso de acciones con cotización, ¿hay otra cuenta patrimonial que se asocia a las acciones con cotización o sin cotización? Diferencia de cambio puede ser. O nada que ver.
Si es en dólares. No, esa es de resultado de cualquier manera, ¿no? Yo les digo patrimoniales. ¿Qué pasa cuando la empresa... Acciones en cartera, puede ser. No. Acciones es la cuenta patrimonial, que es la cuenta de inversión. Yo digo, asociada a ella, tenemos la cuenta, o sea, podemos llegar a tener, dependiendo de la sociedad emisora, podemos llegar a tener la cuenta dividendos a cobrar, ¿sí? Porque cuando la sociedad emisora de las acciones distribuya dividendos, nosotros vamos a tener otra cuenta relacionada a esta cuenta patrimonial, que también es una cuenta patrimonial, que es dividendos a cobrar. Y esa cuenta la vamos a tener, digamos, en el activo, hasta tanto esos dividendos se hagan efectivos, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de cuentas involucradas, tenemos que considerar la cuenta que estamos auditando, que en este caso puede ser un plazo fijo, una acción, un título público, acciones de PP. Tenemos que tener en cuenta la cuenta involucrada y la cuenta de resultados que se generen, como así también otras cuentas patrimoniales o regularizadoras que puedan llegar a tener relación con ellas. ¿Sí? Bien. En cuanto a la parte de evaluación, algo habíamos empezado a ver de evaluación. Veamos, por ejemplo, como son distintas las inversiones, ¿sí? Tenemos diferentes criterios para evaluar las inversiones dependiendo de cuál sea, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un plazo fijo, ¿cómo se va a evaluar ese plazo fijo? A ver, Dependiendo del destino. Dependiendo del destino, bueno, a ver, contame. No me sale el nombre, más los intereses y lo que vale para ser fijo, no, valor corriente más los intereses al momento de la evaluación, o si no, el valor neto de realización si se lo quiere ceder. Claro, bueno, hay ciertos plazos fijos. Lo primero tenemos que determinar qué tipo de plazo fijo es, ¿no? Hay ciertos plazos fijos que son transferibles. Ya al momento de la constitución uno tiene que decir, bueno, yo voy a constituir un plazo fijo transferible, ¿sí? Si tengo este tipo de plazo fijo transferible, puedo pensar en la opción que dice Santiago. Si tengo un plazo fijo tradicional o común, que en principio no es transferible, entonces la única alternativa es considerar a su valor de colocación más los intereses devengados a la fecha de cierre. ¿Sí? Valor de colocación más intereses devengados. Ahora, si tengo este tipo de plazo fijo, como dijo Santiago, que es transferible, puedo considerar, según la intención de la empresa, si la intención de la empresa es descontarlos, es decir, no esperar hasta su vencimiento, sino transferirlos antes de la fecha de vencimiento, en cuyo caso sí voy a considerar a su valor neto de realización, es decir, al valor al cual podría transferir este plazo fijo a terceros. ¿Sí? Bien. A ver quién más. A ver, ¿a quién me lo pregunté? A ver, a Sofía. Sofía, contame un poco entonces, ¿cómo podrías evaluar o determinar la medición al cierre en el caso de títulos públicos o de acciones con cotización? Cualquiera de los dos es igual. Acciones con cotización. Y al tipo de cambio que se considera el cierre. No es del todo correcto. ¿Qué más le falta a tu explicación? A ver, Tomás. A ver, Mónica, está hablando Mónica. Dale, Mónica. El resultado por tenencia que tiene la cotización, o sea, puede ser positivo o negativo ese resultado. La cotización al cierre. Por la tenencia. A ver. Me confundieron. O sea, al valor de cotización la fecha de cierre. Y eso aparte me genera un resultado por tenencia que puede ser positivo o negativo de acuerdo. Sí, pero no es al valor de cotización. El valor de cotización es un punto.
pero no es al valor de cotización. Yo voy a medir al cierre, Hay que valor al restar los cierre, gastos. hay que restar los gastos necesarios. Entonces, ese valor de cotización menos los gastos necesarios, BNR. perdón, gastos directos, no necesarios. BNR, BNR. Entonces, ¿cómo se evalúan? ¿Cómo se evalúan las acciones con cotización al cierre? A su BNR. ¿Y el BNR cómo se determina? Los precios de contado. Precio de contado, pero el valor de cotización, Claro, de cotización el valor de al cotización, contado, Después menos, menos los gastos directos. menos los gastos directos. En este caso, Puede ser siempre comisiones. son las comisiones de la gente de bolsa o la gente que nos cobra, digamos, una comisión por la venta. ¿Sí? Entonces, esto es para el caso de acciones o títulos públicos también con cotización. Entonces se evalúan al BNR, no se evalúan al valor de cotización, porque siempre me dicen el valor de cotización y entonces ahí quedan, yo le digo, no, falta algo. Y ahí es como que, ¿ok? El BNR. Bien, ¿qué punto de la norma les estoy refiriendo? Como si después ustedes quieren ir a revisar. RT17, punto 432, que habla de determinación de los valores netos de realización. Y el 5.6 que habla de inversiones en bienes de fácil comercialización, que sería el caso de estas acciones que les mencioné recién. Bien. Acá estamos. Entonces vuelvo a las filminas. Inversiones en bienes de fácil comercialización, ¿sí? Les dije, uy, me fui. Ahí está. Bueno, más grande. Se las tomará, ahí está la norma, ¿sí? 5.6, inversiones en bienes de fácil comercialización, se los tomará a su valor neto de realización. En la determinación de los valores netos de realización, y ahí cita la otra norma, 432, se considerarán los precios de contado correspondientes a transacciones no forzadas entre partes independientes en las condiciones habituales de negociación, es decir, en este caso hay un mercado, más los ingresos adicionales no atribuibles a la financiación que la venta genere de por sí, por ejemplo, reembolso de exportación, pero este caso no es aplicable a inversiones, ¿sí? Menos los gastos directos que serán ocasionados por la venta, ¿no? Caso de comisiones, impuestos a los ingresos brutos y similares. En este caso, la más representativa para el caso de acciones con cotización son los gastos de la comisión de la gente de bolsa. Si las cotizaciones estuvieran expresadas en moneda extranjera, además, estos importes se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio de la fecha de cierre de los estados contables, ¿sí? Y tengan en cuenta que cuando hacemos esta conversión a moneda extranjera, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, un resultado por tenencia, por la diferencia entre el valor de origen y la evaluación al cierre a BNR, pero también vamos a tener ahí mezclada la diferencia de cotización, ¿no es cierto? Entonces, como que lo mismo que con el plazo fijo, hay dos tipos de resultados. Bueno, también, así como vimos en bienes de cambio, y vamos a ver en bienes de uso, las inversiones también tienen un límite, que es el valor recuperable, ¿sí? El valor recuperable es el valor límite para todos los activos. Las inversiones son un activo. Entonces, tenemos que comparar el valor de estas inversiones con el valor recuperable. El criterio general dice, ningún activo podrá presentarse en los estados contables por un importe superior a su valor recuperable. Y el valor recuperable es entendido como el mayor entre el valor neto de realización y su valor de uso, definido como la suma de flujos netos de fondos esperados que deberían surgir del uso de los bienes y de su disposición al final de la vida útil.
¿sí? Ahora, de estos dos, siempre vamos a determinar, por un lado, como dice acá el mayor, pero además, cuál es el aplicable al tipo de bien, ¿sí? En este caso, las inversiones, ¿sí? Para nosotros no van a tener una aplicabilidad de valor de uso, sino una aplicabilidad de valor neto de realización. Entonces, por lo general, siempre les digo, por lo general, no es taxativo esto. Perdón, yo me Profe. acabo de acordar. ¿Están grabando? Sí, está grabando, sí. Perdón, sí, decime. Me colgué Puede pensando ser que no estaba grabando. un caso, puede ser de un inmueble que se alquile, el valor de uso. Claro, en ese caso, por eso dije sí, está muy bien el ejemplo. En ese caso, entonces, va a ser como más, vamos a tener más fácil de determinación el valor de uso que el valor neto de realización. ¿Por qué? Porque para determinar el valor neto de realización tenemos que considerar la venta del bien en un mercado habitual, ¿sí? Y como sabemos, el mercado inmobiliario no es un mercado transparente, es un mercado que está influenciado por oferta y demanda, por lo tanto, para determinar un valor neto de realización tendríamos que ya ir a una tasación inmobiliaria, verificar además los gastos que podría llegar a tener para la venta. Entonces, por ahí es como más inaplicable el valor neto de realización que el valor de uso, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto de inmuebles como de rodados, que la empresa mantenga, aunque la tenga con el fin de inversión, ¿sí? Va a ser más aplicable el valor de uso como valor límite. De cualquier manera, si pudiera determinar los dos, el valor neto de realización y el valor de uso, entonces tomaría el mayor de ellos, ¿sí? Como valor límite. Está muy, muy bien tu aclaración. Bien. ¿Con qué frecuencia se hacen estas comparaciones? Bueno, después ustedes leen en general esto, pero la frecuencia que tenemos que hacer en general es por cada cierre de ejercicio. Y dependiendo de la cantidad de bienes que tengamos de este tipo de inversiones, podemos agrupar. No sé por qué tengo llave de negocio acá, que no es este rubro. Bueno, no le voy a dar bolilla por ahora. Después ustedes lo leen, pero no es este rubro. Ok, vamos a ver ahora esta resolución técnica 21. Quiero correr para poder ver. La resolución técnica 21, ¿qué resolución técnica? ¿De qué habla esta resolución técnica? ¿Alguno la conoce? ¿Sabe? Acciones BPP. ¿Sí? Acciones BPP, bien. Entonces la RT21, que es la que hace referencia a todo lo que es acciones BPP y estados contables consolidados, va a definir, en principio, control e influencia significativa. ¿Por qué? Para entrar en el tema, vamos a considerar que cuando la empresa que nosotros estamos auditando, ¿qué decía ahí? Sale un cartel que no sé qué decía. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Sí, no, me salió un cartel de Zoom que no alcancé a leer qué decía ahí. Por las dudas le preguntaba. Cuando la empresa que estamos auditando tiene una inversión en otra sociedad, ¿sí? En una sociedad emisora, la empresa que nosotros estamos auditando es la empresa inversora o la sociedad inversora, ¿sí? Esto es como para que vayamos entendiendo la terminología para poder expresar
cuando vamos a ver influencia significativa y control, ¿sí? Entonces, la empresa que auditamos es la empresa inversora, y esta empresa inversora compra acciones o adquiere acciones de otra que es la empresa emisora. Bien, cuando la empresa inversora tiene control o influencia significativa en la empresa, en las acciones de la empresa emisora, en esos casos, dice la RT21, estas acciones se van a evaluar a su valor patrimonial proporcional, ¿sí? Además, consideramos que la tenencia de este tipo de acciones que me otorgan influencia significativa o control a la empresa inversora son inversiones permanentes, ¿sí? Porque lo que se busca no es solamente obtener una renta, ¿sí? de las acciones, aunque también se busca obtener una renta, pero lo que mayormente se busca es ejercer esa influencia significativa o ese control en un grupo económico que va a formar parte esta empresa inversora, que es la que nosotros estamos auditando, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo reconocer si esta empresa inversora tiene influencia significativa en otra emisora? ¿Sí? Entonces la RT21 habla de lo que es esta influencia significativa. Dice, es el poder de intervenir en las decisiones políticas, las decisiones de la empresa emisora, de políticas operativas y financieras, sin llegar a controlarlas. Entonces habla de un poder de intervención. Se presume que la empresa inversora ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente a través de sus controladas el 20% o más de los derechos de voto de la empresa emisora, salvo que la empresa inversora pueda demostrar claramente la inexistencia de tal influencia. Acá habla de directamente o a través de sus controladas, ¿sí? Es decir, la empresa que nosotros estamos auditando puede llegar a tener a lo mejor un 10%, pero a su vez tiene una sociedad controlada, ¿sí? Que tiene, no sé, un 30% de la emisora. Entonces, nuestra empresa auditada, que es inversora, tiene 10% más lo que tiene de la empresa controlada, sería un 30% en la empresa emisora, ¿sí? Esto es influencia significativa. Bien. A la inversa, se presume que la empresa inversora no tiene o no ejerce influencia significativa si posee directamente o indirectamente a través de sus controladas menos del 20% de los derechos a votos de la empresa emisora, salvo que la empresa inversora pueda demostrar la existencia de dicha influencia, ¿sí? El control por parte de otro inversor no impide necesariamente que un determinado inversor pueda ejercer influencia significativa. Es decir, si hay otra empresa distinta a la que estamos auditando que tiene control, eso no quiere decir necesariamente que la empresa que nosotros estamos auditando no pueda llegar a tener influencia significativa. Si pueden haber más de una, dos o tres empresas que puedan llegar a tener influencia significativa, aun cuando haya otra que tenga el control. ¿Qué pasó con control? Bueno, ¿no está control? ¿Qué pasó con este? Bueno, no está control. Bien, ¿cuándo se considera que la empresa inversora ejerce control sobre otra emisora? Voy a dejar de compartir acá. A ver, busquemos un poquito. Hago un... Como no tenía más del 20% de la posesión. 20% de influencia significativa.
¿Cuánto posee control? Porque no estaba ahí en mi PowerPoint, ahora después lo voy a actualizar, sé que se me... 50 o más. A ver, todos juntos me hablaron. Hablen de a uno. Más del 50% para control. Más del 50% para control. ¿Alguien dijo otra cosa? ¿Todos dijeron lo mismo? Bien. Cuando tenemos más del 50%, entonces, la inversora sobre la emisora, entonces hablamos de control, ¿sí? A su vez, también dice la norma, que ese control, así como vimos en la influencia significativa, puede ser de la misma empresa, es decir, que la empresa tenga más del 50%, o que lo tenga a través de sus controladas, ¿sí? Es decir, una empresa A puede llegar a tener el 10% de acciones de la empresa C, pero a su vez A controla a B, y B tiene, no sé, el 40% de la empresa C, entonces A, que controla a B, tiene el 50% por medio de sus controladas, ¿sí?, de la empresa C. ¿Se entiende? Bueno, eso lo dice la norma, no es que yo les quiera complicar la vida. Bien. Hasta acá vamos a ver control, influencia significativa y control, porque después quiero que revisemos un poquito y vamos a ir leyendo directamente la RT 21. Hay esto le quería mostrar, esperen un segundo que voy a entrar al aula de nuevo. Si quieren pueden ir entrando al aula virtual, a ver si les puedo mostrar algo así. ¿Ustedes pudieron entrar? Ahí estoy. Auditorías, trabajos contables. Bien. Ahora les comparto. Está bien. Estaba viendo lo más que esté visible porque a veces lo tengo oculto. Pero acá, en la pestaña donde dice apunte clase de teoría, ¿sí?, van a encontrar este Word, acciones BPP. ¿Sí? ¿Pueden abrirlo, por favor? Entonces lo vamos siguiendo de ahí. Vamos a ver mejor esta parte que en la filmina. Después regresamos. ¿Lo pueden descargar? Sí, sí. Bueno. Los que tienen buena memoria van a recordar de que esto lo vimos así igualito. Habilita la edición. En contabilidad 4. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? Como si fuera ayer, profe. Como si fuera ayer. Bueno, perfecto. Me alegro que se acuerden tan bien. No, es mentira igual, pero sí. ¿Ustedes están viendo el Word o siguen viendo El aula, profe. el aula? El aula. Con razón. Esperen que me perdí. Yo estaba en el documento. Acá. ¿Ahora sí me siguen? Sí. Sí, bueno. Ok. Entonces, en esta aplicación práctica que habíamos visto en contabilidad 4, ¿sí?,
Yo quiero que ustedes la vuelvan a ver, porque ahora en auditoría ustedes van a tener otra vez que repasar el tema de cuáles son, ¿sí?, los momentos, digamos, en los que estas inversiones BPP van a generar diferencias o diferentes momentos en que se va a ver modificada esta cuenta acciones BPP para saber, ¿no es cierto?, ustedes como auditores ahora, ya no como contadores, sino como auditores, cómo van a tener que verificar la evaluación de estas acciones al cierre, ¿sí? Entonces, yo les pido que ustedes vuelvan a ver este ejercicio práctico que les mostraba, ¿sí?, en primer lugar, el momento de incorporación al activo, ¿sí? En el momento de incorporación al activo, ustedes tenían, vamos acá al asiento, en el momento de incorporación al activo teníamos acciones BPP por un valor básico, ¿sí? Luego tenían acciones BPP por un mayor valor, en algunos casos, y podían llegar a tener una llave positiva o negativa, ¿sí? Donde, si repasamos un poquito, la suma de las tres es el valor de la inversión. O sea, que cuando yo voy a auditar esta inversión, yo voy a verificar de que la empresa que estoy auditando haya determinado bien este valor de la inversión y voy a verificar que la sumatoria de estos tres conceptos sean los que estén expresados en los estados contables. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se acuerdan más o menos? Silencio total. Mazo. A ver, vamos a repasar un poquito. ¿De qué se trataba el BPP básico? El porcentaje del patrimonio neto de la controlada, digamos. El porcentaje de la tenencia de la inversora, el porcentaje de tenencia, sobre el patrimonio. ¿Cuál patrimonio? De la controlada. Sí, pero cuando hablamos de patrimonio teníamos un patrimonio total, ¿sí? Teníamos un patrimonio corriente y teníamos un patrimonio neto contable. ¿Se acuerdan? Tenemos tres tipos de patrimonio. En función a eso determinamos el valor básico, el BPP, mayor valor. O sea, tenía un patrimonio neto contable, que es el que surge de los estados contables, de la emisora. ¿Sí? Después tenía un patrimonio neto corriente, que era ese patrimonio contable ajustado a valores corrientes. ¿Se acuerdan de eso o no? Porque eso es lo que me daba la diferencia acá del básico y el mayor valor. El mayor valor era del corriente, profe, y el básico era del contable. O al revés. A ver, el BPP básico es el porcentaje de la tenencia sobre el patrimonio neto contable, es decir, sobre el valor de los estados contables. ¿Sí? El básico está acá. ¿Sí? BPP básico, 60% era en este caso, sobre el patrimonio neto de gran valor, ¿sí? Que era 90.000 valor contable. Es decir, este es el que surge de los estados contables. Este es el básico. ¿Sí? Ahora, el BPP mayor valor no es, como dijo Santiago, el 60% sobre el valor corriente, sino que es el 60% sobre la diferencia o mayor valor que le dan los valores corrientes sobre el patrimonio contable. ¿Sí? O sea, fíjense acá en el ejemplo, el valor contable era 90.000, el valor corriente es 110.000, el BPP mayor valor es por la diferencia entre 110.000 y 90.000, por la tenencia accionaria. ¿Sí?
El BPP total, que es la sumatoria entre el básico y el mayor valor, es el 60% del patrimonio de valores corrientes. Es el BPP total, pero el BPP total no se contabiliza. Se contabiliza el BPP básico y el mayor valor. ¿Sí? Ahora les pongo acá. Entonces, acciones. BPP básico es el porcentaje de la tenencia sobre estados contables. Para que quede claro. ¿Sí? Sobre el patrimonio neto. El patrimonio neto de los estados contables. ¿Sí? Ahora, hay otro concepto, voy a ponerlo acá en el medio, que no se contabiliza, que es el BPP total. El BPP total no se contabiliza. Que es el porcentaje sobre el patrimonio neto a valores corrientes. ¿Sí? Y luego tenemos este BPP mayor valor, que es el porcentaje de tenencia sobre la diferencia entre el patrimonio neto corriente y el patrimonio neto de los estados contables. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Y teníamos la llave positiva, que era la diferencia entre qué y qué. El precio y ¿cómo es? La suma de los otros dos. La diferencia entre el precio pagado y el BPP total. No sé, la suma de los dos, pero el BPP total. Total. Esa es la llave. ¿Sí? Bueno, en definitiva, ustedes cuando están haciendo la auditoría de una empresa que tiene acciones BPP, van a tener primeramente que verificar si la empresa contabilizó bien esto. Si contabilizó bien esto, teniendo en cuenta esta situación. Y por otro lado, van a tener que ver qué pasó al cierre. ¿Sí? ¿Qué pasó al cierre con esta empresa emisora y cómo lo que pasó con la empresa emisora afecta la inversión de la inversora? ¿Sí? Entonces, para eso ustedes van a ir a repasar un poquito esto, donde dice, bastante más adelante, que dice aplicación durante la tenencia. ¿Qué pasa durante la tenencia? ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta lo que sucede entre inversora y emisora, ¿sí? Porque entre inversora y emisora hay operaciones, o pueden haber operaciones, ¿sí? Es decir, que la emisora le venda a la inversora, o que la inversora le venda a la emisora, ¿sí? Además de la situación de inversión, pueden haber actividades comerciales entre ellas, ¿sí? Entonces, cada vez que finaliza el ejercicio económico, es decir, cuando nosotros estamos haciendo la auditoría, la empresa inversora debe reconocer los resultados por su participación en las pérdidas o ganancias de la emisora. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer, dice, es eliminar los resultados de las operaciones entre ellas. ¿Sí? Esto es sacar, digamos, los resultados de las operaciones que no trascendieron a terceros, es decir, que quedaron ahí entre las dos sociedades. Eliminar los resultados. Sí. ¿Eso solo cuando hay control o cuando hay influencia también se hace? No habla de control, sino habla de grupo económico, la resolución técnica, ¿sí? Ya sea que tengas control o influencia significativa. Si tenés control o influencia significativa, es lo mismo. Lo que cambia es si pertenecen a un mismo grupo económico o no, ¿sí? Porque la idea acá no tiene que ver con el control, sino que tiene que ver con la trascendencia a terceros de los resultados, ¿sí? Porque se considera que mientras que los resultados están dentro del grupo económico,
no trascienden a terceros. Entonces, dice la RT21 que si las empresas pertenecen a un mismo grupo económico, ¿sí?, la eliminación es total. O sea, yo elimino el total de los resultados no trascendidos a terceros, ¿sí?, si son de un mismo grupo económico, si emisora e inversora. Por otro lado, si inversora y emisora no son del mismo grupo económico, entonces la eliminación solo se hace por el porcentaje de tenencia. ¿Sí? Volviendo a lo que preguntaste, Santiago, en la mayoría de los casos, cuando una empresa ejerce control sobre otra, en la mayoría de los casos está dentro de un mismo grupo económico. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tiene control, entonces se eliminan totalmente los resultados entre emisora e inversora. ¿Sí? Por lo general, cuando una empresa tiene solamente influencia significativa, en algunos casos, puede no pertenecer al mismo grupo económico. Tener solo influencia significativa, pero no pertenecer al mismo grupo económico. Entonces, en ese caso, lo que se elimina de los resultados es solamente el porcentaje de la tenencia, como hemos visto en aquel caso del ejemplo, el 60%, el porcentaje de la tenencia sobre los resultados entre emisora e inversora. ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes lo piensan lógicamente, el otro 40% sí trasciende a terceros, porque no corresponde a la empresa. ¿Sí? A la empresa que está invirtiendo. Bien. Entonces, lo primero es que se eliminan los resultados de las operaciones entre ellas para luego hacer estos cálculos siguientes, ¿no? Reconocer el resultado por la parte proporcional, siempre estamos hablando de la parte proporcional de la tenencia de la empresa emisora. El resultado de la emisora, la inversora lo tiene que reconocer por el porcentaje de tenencia, ¿sí? O sea que si la emisora tuvo un resultado positivo de 1 millón de pesos, la empresa inversora va a reconocer ese resultado positivo, pero por un porcentaje. Hay alguien que me está haciendo un ruido, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. ¿Sí? Entonces, por ese porcentaje, yo reconozco un resultado. Cuando la empresa emisora tiene resultados positivos, ¿cuándo los va a manifestar estos resultados positivos? Por el porcentaje. No, pero la emisora, ¿cuándo refleja resultados positivos? Cuando distribuye los dividendos, puede ser. No. Cuando cierra sus estados contables, al cierre del ejercicio de la emisora, ¿sí? Cierra estados contables y determina resultados. Ahí se manifiestan los resultados. Porque está generando resultados, cada venta genera resultados, cada gasto genera resultados, pero los manifiesta en los estados contables de la emisora. En el momento que la emisora manifiesta resultados, esos resultados afectan a la inversora. ¿Sí? Como dije recién en el ejemplo, cuando la emisora obtiene un resultado de 1 millón de pesos, ¿cómo afecta esto a la empresa inversora? ¿Cómo le afecta un resultado positivo de la emisora? ¿Cómo afecta en la inversora? Depende si se distribuye o se capitaliza. Justamente no depende. No depende. Ah. Sí o sí, en el momento que genera resultados, a la inversora le afecta. Piensen en el estado de evolución de patrimonio neto de la empresa emisora. Y aumenta el patrimonio, profe. Claro, aumenta el patrimonio de la emisora. Es el patrimonio, digamos, de la otra empresa y viceversa. Al aumentar el patrimonio de la emisora, entonces aumenta mi inversión, porque mi inversión es un porcentaje sobre el patrimonio. Entonces, si un resultado positivo aumenta el patrimonio neto de la emisora, si ustedes piensan en el estado de evolución de patrimonio neto, ¿recuerdan el estado de evolución de patrimonio neto? ¿Sí? ¿Recuerdan que hay una línea que dice resultado del ejercicio?
¿sí? En esa línea de resultado del ejercicio, aumenta el patrimonio de la emisora. Y cada vez que aumenta el patrimonio de la emisora, aumenta la inversión que yo tengo, porque la inversión que la empresa auditada tiene. La inversión que la empresa auditada tiene es un porcentaje sobre el patrimonio. ¿Sí? Entonces, en regla general, yo siempre les decía, si se acuerdan de contabilidad 4, yo les decía siempre, si la emisora tiene una variación patrimonial modificativa, ¿sí? Sí, Santiago. Profe, pero si distribuye esos resultados, o si los capitaliza, ahí va a cambiar la composición del patrimonio, o ese es otro momento. Ese es otro momento. Ya vamos a Entonces, llegar. Sí. Ahí yo me perdí. No. Son distintos momentos. Porque vos tenés el momento de cierre de la empresa emisora, ¿sí? Primero. O sea, primero tiene que cerrar, determinar su resultado, determinar sus estados contables. Y después, la asamblea de la emisora va a decir, bueno, vamos a distribuir. Vamos a capitalizar, vamos a pagar honorarios, ¿sí? Ese es otro momento. Pero el primer momento es el cierre del ejercicio. Cierra ejercicio y determina resultados. Cuando termina resultados, esta determinación de resultados afecta al BPP. En mi caso, BPP básico, ¿sí? Porque está sobre los estados contables. Entonces aumenta el patrimonio neto en los estados contables de la emisora, aumenta el BPP. ¿Se acuerdan? ¿O quieren pensar un ratito cómo era que aumentábamos el BPP? ¿Qué asiento hacíamos? Imagínense que ustedes tienen acciones BPP, la emisora, dijimos, tuvo un resultado positivo de 1 millón, nosotros tenemos el 60%, entonces aumenta en un 60% esta inversión. ¿Cuánto sería? 60% de 1 millón. 600.000 y eso se manda a resultados por tenencia, puede ser. O se distribuye a la inversión de acciones, digamos. Primero aumenta BPP. O sea que en el debe vamos a poner acciones BPP básico. Aumenta acciones BPP básico. Y en el haber se utilizaba una cuenta RIP. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa cuenta RIP? Que era resultado de inversiones permanentes. Bueno, entonces me genera un resultado positivo y aumenta el valor de la inversión. ¿Sí? Es lo que dice acá en este párrafo. Reconocer el resultado por la parte proporcional de la tenencia de la empresa emisora, luego de efectuar la eliminación. O sea, primero elimino los resultados no trascendidos, luego calculo ese porcentaje sobre el resultado, y ese resultado va a aumentar acciones BPP básico. Acciones BPP básico, esa es la cuenta que aumenta. Bueno, acá me explica en el punto 3 qué pasa si en la aplicación de este método, en lugar de ganancias, tengo pérdidas, ¿sí? Si la empresa inversora empieza a tener pérdidas, y las pérdidas superan el valor contable de la inversión, yo no puedo evaluar en mi patrimonio una inversión con resultado negativo. Entonces, la empresa inversora registrará su participación en dichas pérdidas hasta que la inversión quede en cero. No puede evaluarla en negativo, ¿sí? Llegar hasta cero. Solo se reconocerán pérdidas adicionales si la empresa inversora tiene la intención de realizar aportes de capital en la emisora, ¿sí? En ese caso dice, bueno, está bien, yo voy a absorber esas pérdidas y solamente ahí va a poder seguir contabilizando las pérdidas de la emisora. Bueno, acá está el caso que se quería adelantar recién Santiago. El caso cuando la empresa emisora distribuye dividendos, ¿sí? Cuando la empresa emisora haya dispuesto el pago de dividendos, esto por lo general suele haber una diferencia más o menos entre 3 y 4 meses después del cierre del ejercicio, ¿sí? Decimos, bueno, se reúne la asamblea de la empresa emisora y distribuye dividendos. Cuando la empresa emisora distribuye dividendos en efectivo, en ese momento dice no debe reconocerse ganancia, porque estos proporcionalmente no debe reconocerse como ganancia porque estos proporcionalmente afectan el valor de la inversión,
¿sí? Ya que disminuye el patrimonio de la emisora, por lo que habrá que reconocer el activo que se genere, ya sea caja o dividendo a cobrar, y la disminución de la inversión. O sea, acá no tenemos resultado, ¿sí? Cuando la empresa emisora distribuye dividendo en efectivo, hay una variación patrimonial modificativa, va a disminuir el patrimonio de la emisora. Al disminuir el patrimonio de la emisora, yo voy a tener que contabilizar a acciones BPP básico, o sea, disminuye el valor de mi inversión, ¿sí? Acredito el valor de la inversión. Y como contrapartida en el debe, voy a contabilizar o un crédito. ¿Cuál sería el crédito? Dividendos a cobrar. Dividendos a cobrar, o efectivo o bancos, caso que ya lo haya cobrado, ¿sí? Entonces, resultado, el RIP, la cuenta de resultados de inversiones permanentes, lo considero cuando se reconocen los resultados en la emisora. Y cuando distribuyen en efectivo, voy a tener o un crédito o un activo. Pero la inversión disminuye, ¿sí? Bueno, hay otras situaciones que ustedes seguirán analizando de otro tipo de variaciones en el patrimonio, ¿sí? Pero recuerden que cuando tenemos variaciones permutativas, como por ejemplo la distribución de dividendos en acciones, esta no afecta al patrimonio de la emisora, por lo tanto no afecta las inversiones, ¿sí? Hay otro tipo de distribuciones, por ejemplo, pago de dividendos, pago de honorarios a directores y síndicos, que esto sí afecta al patrimonio, es una variación patrimonial modificativa, y por lo tanto disminuye el valor de la inversión, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones ustedes tienen que tenerlas en cuenta ahora como auditores, y por lo tanto tienen que saber y volver a repasar acciones BPP. ¿Sí? Porque así como vimos que las acciones con cotización se evalúan de una determinada manera, las acciones BPP se evalúan de otra manera. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ah, se me había cambiado de lugar el control. Se me fue la de Filmina 21, después lo corrijo. Bueno. Dejando un poquito de lado BPP, vamos a continuar. A ver. Bueno, acá vamos a ver un poquito el tema de las áreas de riesgo, ¿sí? Vieron que en todos los rubros tenemos determinadas áreas de riesgo que el auditor debe tener un conocimiento previo para poder hacer el seguimiento en su auditoría, ¿sí? Las áreas de riesgo con respecto a inversiones pueden llegar a tener que ver con la salvaguarda física o custodia de los documentos que representan a estos activos, en este caso inversiones, ¿sí? Un área de riesgo sería que esta salvaguarda física o custodia no sea adecuada.
Cuando estamos hablando de inversiones, podemos referirnos a la documentación de respaldo de los públicos, de las acciones con cotización, ¿sí? De otros documentos que representen, ¿sí?, inversiones. También, por ejemplo, en el caso de los rodados que estén destinados a arrendamiento, a alquiler, también podemos llegar a detectar como área de riesgo problemas de custodia de estos bienes, ¿sí? En cuanto a la propiedad, que se compre, o sea, el problema o el riesgo que podemos llegar a tener es que estas inversiones en realidad se compren con fondos de la empresa y que estén colocados a nombre, por ejemplo, de un accionista o uno de los socios, ¿sí? O también puede suceder a la inversa. Es decir, el que compró fue el socio o el accionista y se puso a nombre de la empresa. ¿Vale? Podemos tener riesgos en cuanto a detectar la propiedad de estas inversiones. Otro problema, otra área de riesgo que tenemos es con los emisores, con las empresas emisoras o con los bancos emisores de estas inversiones, ¿sí? Que pueden llegar a ser ya sea bancos o sociedades que tengan problemas y que por lo tanto la determinación de la inversión sea un riesgo para el auditor de la empresa inversora. Y luego, otra área de riesgo muy común en este rubro es todo lo que se refiere a devengamientos, ¿sí?, o a registración incorrecta, ¿sí? Devengamientos omitidos, que la empresa no haya realizado, por ejemplo, un devengamiento de un plazo fijo, o que lo haya realizado pero de manera incorrecta, ¿sí? Que la registración de la inversión al momento de su incorporación no sea correcta, que esté incorrectamente evaluada, que no considere los gastos necesarios, ¿sí? Bueno, todo lo que se deviene de los problemas de valuación o medición. Otro problema o área de riesgo es la inexistencia de la inversión al cierre, ¿sí? Es decir, que ya, por ejemplo, el plazo fijo ya se haya terminado su plazo y la empresa lo haya cobrado, pero sin embargo todavía continúa en el patrimonio, ¿sí? O que ya la empresa haya vendido las acciones que tenía, acciones con cotización, ya la haya vendido y no haya contabilizado esta venta, ¿sí? Entonces ya no tenemos esta inversión de patrimonio, pero está todavía contabilizada y eso es otro riesgo, ¿sí? El no detectar que ya no existe en el patrimonio. Y aquellas inversiones que exceden el límite legal de la ley de sociedades. Bueno, acá les dije que esta es la filmina que se me había perdido, que es la filmina de control, pero bueno, ya hablamos. Después había un resumen, se me corrió el lugar en algún momento, pero bueno, acá habla de que no hay influencia significativa, este es un resumen, ¿sí? Que hay influencia significativa entre el 20 y el 50 y hay control más del 50. ¿Sí? Cuando hay control tenemos además que ver la consolidación de los estados contables. Entre el 20 entonces y más del 50 tenemos que evaluar a BBP. Bueno. Objetivos de auditoría y las pruebas que vamos a realizar para obtener cada uno de estos objetivos. Bueno, en principio, para el objetivo, a ver, vamos a hacer un repaso de cuáles eran los objetivos, a ver si entramos un poquito en tema. ¿Qué objetivos de auditoría podemos llegar a tener? Los objetivos siempre recuerden que están relacionados con las afirmaciones, ¿sí? ¿Qué afirmaciones podemos tener? ¿Cuáles son las 5 afirmaciones que siempre buscamos en todos los rubros? Integridad, exactitud, existencia, propiedad, evaluación, ¿sí? Y me falta una. Evaluación y
Me falta una, Exposición. ¿no? Y Exposición. exposición. Bien. Evaluación y exposición. Bien, entonces, en función a estas afirmaciones que decimos que están contenidas en los estados contables, también nosotros como auditores hablamos de objetivos de auditoría. Entonces, para responder a las afirmaciones, tenemos los objetivos, ¿sí? El objetivo de la auditoría es responder a las afirmaciones que están contenidas en los estados contables. Entonces, si nos referimos a integridad, vamos a buscar que, voy a achicar esto un poquito, en integridad, que todas las inversiones de propiedad de la empresa a la fecha del cierre de los estados contables estén registradas, ¿sí? En el diario, en el mayor general. Es decir, que todo lo que sean inversiones estén contabilizadas. Para ello, vamos, dice acá, a asegurarnos que todas las inversiones estén incluidas en los registros contables. Para saber eso, previamente tenemos que tomar arqueos, son inspecciones oculares, ¿sí? De todo lo que es documentación de respaldo. O sea, las acciones las vemos en una documentación de respaldo, el plazo fijo lo vemos en una documentación de respaldo. Los títulos públicos los vemos en una documentación de respaldo. Entonces vamos a ver, después de hacer el arqueo de todas estas documentaciones que respaldan a las inversiones, vamos a tomar el arqueo y una vez concluido el arqueo vamos a asegurarnos de que todas estas inversiones estén contabilizadas, estén incluidas en los registros contables. Además de tomar arqueos, porque con los arqueos solamente vamos a poder auditar las inversiones que están físicamente en la empresa, ¿sí? Además de los arqueos, vamos a hacer confirmaciones directas de terceros. Estas son circularizaciones, ¿sí? Circularizaciones, por ejemplo, a los bancos para detectar plazos fijos que pueden estar no contabilizados o omitidos, ¿sí? También a los bancos como custodios, ¿sí? Los bancos también pueden actuar de custodios de títulos públicos o acciones, ¿sí? Entonces vamos a pedir confirma a terceros para que ellos nos digan, ¿sí? Las inversiones que la empresa pueda llegar a tener, confirmándonos de que a lo mejor hay alguna que no esté contabilizada, ¿sí? Entonces esto para el objetivo de integridad. En cuanto al objetivo de exactitud, ¿sí? Que está, según distintos autores, puede estar dentro de de existencia, ¿sí? O de integridad, se relaciona con los dos. Cuando buscamos exactitud, estamos más bien refiriéndonos a la determinación de los valores, ya sea los valores de incorporación al patrimonio como de la evaluación al cierre, ¿sí? Como auditores tenemos que volver a calcular para determinar de si está correctamente registrado los saldos en los estados contables. Es decir, verificar que los saldos registrados sean matemáticamente correctos y estén basados en montos correctos, ¿sí? O sea, no solamente es volver a hacer la suma o el cálculo, sino además definir que los valores incorporados sean correctos, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo una inversión, tiene un gasto necesario, ese gasto necesario fue activado, ¿sí? A lo mejor se activó un componente financiero implícito, eso está mal, ¿sí? Entonces decimos, eso no debe estar contabilizado. Entonces verificamos, no solamente en cuanto a volver a hacer el cálculo, sino a determinar cuáles son los montos correctos, ¿sí? A activar en la incorporación de las inversiones. En cuanto a al objetivo de existencia, lo que vamos a buscar es que todas las inversiones registradas a la fecha de cierre existen en el balance. Recuerden que recién vimos que uno de los riesgos es que la inversión ya no exista a fecha de cierre, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, esto es bastante común. En la inversión más común de todas, que es el plazo fijo, ¿sí? Las empresas muchas veces contabilizan el plazo fijo cuando lo toman, porque tienen que justificar la salida de caja, pero algunas veces no contabilizan cuando esta inversión se terminó, es decir, cuando
retiraron los fondos del plazo fijo. O bien, lo que es aún más común todavía, es que la empresa continúe teniendo la inversión, por ejemplo, en plazo fijo, pero que este plazo fijo sea renovable, ¿sí? Entonces, se renueva automáticamente, porque la empresa tiene un acuerdo con el banco de que el plazo fijo se renueva automáticamente, y esa situación no se contabiliza. Muchas veces no se contabiliza porque no se tiene una documentación de respaldo, ¿sí? Como ustedes saben, el sector contable va a registrar todo lo que aparezca con un documento de respaldo. Si no tiene el documento de respaldo, el sector contable no lo va a poder contabilizar. Entonces, como muchas veces estos plazos fijos son renovables automáticamente, no tienen la documentación de respaldo y resulta que al cierre, estos plazos fijos tienen intereses acumulados. Ustedes saben que cuando se renueva el plazo fijo, los intereses devengados se suman al capital y vuelven a generar intereses. ¿Conocen esta operatoria? La capitalización sería de los intereses. Exactamente, se capitalizan los intereses, entonces esos intereses vuelven a generar intereses. Entonces, es probable que si nosotros, la empresa tenía un plazo fijo, no sé, supónganse que se constituyó en enero, ese plazo fijo era por 60 días, devengó intereses. Esos intereses devengados se capitalizaron, luego en otro plazo fijo a 60 días y así sucesivamente, es probable de que la empresa tenga a lo mejor contabilizado el plazo fijo, pero no tenga contabilizadas las sucesivas renovaciones, ¿sí? Por lo tanto, es importante verificar, como les digo, no solamente la existencia, sino la actualización de estas inversiones. Para este objetivo de existencia vamos a tomar arqueo, igual que vimos en el de integridad, es decir, es revisar la documentación de respaldo. En esta documentación de respaldo, por ejemplo, en el caso que vimos recién de plazo fijo, vamos a verificar qué fecha fue constituida, cuál fue el capital inicial, cuánto es el porcentaje de interés, y qué tenía acordado, y esto está en el documento de respaldo, qué tenía acordado la empresa con el banco, ¿sí? Si la acreditación en cuenta al vencimiento o si la renovación. ¿Sí? Todas estas situaciones las podemos ver al verificar el arqueo. El arqueo no es solamente decir, ah, sí, acá está el plazo fijo, sino es revisar los conceptos que este tiene, ¿sí? Luego, también, como vimos en integridad, vamos a confirmar con terceros, es decir, circularizaciones a bancos, ¿sí? Con respecto a los plazos fijos y a los custodios de los títulos públicos y de acciones. Revisar todo lo que sea documentación de respaldo y además vamos a revisar, dice, hechos subsecuentes, pero a mí me gusta llamarle hechos posteriores al cierre, ¿sí? Revisar los hechos posteriores al cierre. Porque en hechos posteriores al cierre yo puedo llegar a tener, por ejemplo, no sé, la acreditación de un plazo fijo que no estaba contabilizado. Entonces digo, ¿cómo se acreditó en hecho posterior al cierre un plazo fijo? Entonces digo yo, bueno, el objetivo de existencia al cierre no estaba correcto, porque este plazo fijo no estaba contabilizado, ¿sí? No estaba íntegramente contabilizado. Bueno, como prueba de corte, o el objetivo del corte. El objetivo del corte es que todos los movimientos estén registrados en el periodo que corresponde, ¿sí? Para esta situación vamos a verificar el adecuado devengamiento de los intereses hasta la fecha de cierre, y para ello vamos a revisar todo lo que sea documentación de respaldo. Si en la documentación de respaldo vamos a verificar las tasas de interés y vamos a recalcular los intereses para verificar el correcto devengamiento. Bueno, en el objetivo de evaluación también vamos a verificar los devengamientos para revisar de que estas inversiones estén correctamente valuadas al cierre. Revisar la evaluación de todo lo que sea inversiones con cotización, ¿sí? La cotización en los mercados, en los casos que correspondan, ¿sí? Por ejemplo,
acciones con cotización, títulos públicos con cotización. Entonces vamos a revisar la evaluación de las cotizaciones al cierre, y no solo la cotización, sino, ¿qué más? Todos los gastos que son directos de venta, ¿sí? Para determinar el BNR. Porque es el BNR el que va a regir la medición al cierre. Entonces vamos a verificar la evaluación de la cotización, pero además, cuáles son esos gastos directos, cuánto es el porcentaje de esos gastos directos para determinar el BNR. Y en algunos casos, vamos a tener el test de recuperabilidad. Este test de recuperabilidad está dicho de otra manera, pero es la verificación de que ninguna de las inversiones supere su valor recuperable, que ya hablamos. Bueno, en cuanto a derechos, dice derechos y obligaciones, los saldos registrados de inversiones sean de propiedad de la compañía, es decir, que ese título sea efectivamente de propiedad de la compañía, y que no tenga restricciones, o que si tiene restricciones, estas hayan sido debidamente informadas en notas a los estados contables. ¿A qué me refiero con restricciones? Los límites de evaluación, puede ser, no había perdido. No se refiere a eso. Toda Lo que restricción decíamos... perdón. Pensé Sí, que sí. era eso de los que dijimos de los, por ejemplo, plazos fijos, que no, hay algunos que no se pueden vender o que hay otros que sí. ¿Puede Sí, ser? no, pero O no. no se refiere a eso. No. Ese es el tipo de plazo fijo, no es una restricción. ¿A qué se refiere con restricción? ¿Qué le sugiere restricción? Si tengo una inversión que tiene una restricción, ¿qué idea les viene a la cabeza? Que no se puede vender. De poder deshacerse de la inversión, No, pues. que no puedo venderla, que no puedo disponer de ellas. ¿Y por qué podría no poder disponer de ellas? ¿Cuál sería un ejemplo de decir, no puedo disponer de esta acción? Cuando yo tengo un inmueble alquilado, por ejemplo. No, esa no es una restricción. ¿Sí? Puede ser que la empresa se encuentre en concurso o algo así. Es una situación, pero no se refiere a eso. Pero si yo quiero vender, por ejemplo, un inmueble del que soy dueño y estoy alquilando, no tengo la disposición para venderlo si está dentro del contrato todavía alquilado. Pero no es una restricción. Es como que no lo podés vender todavía hasta que termine el contrato, pero no es una restricción. Las restricciones se dan cuando la inversión, ya sea el inmueble, la acción o el título público, está entregado como prenda o está hipotecada, ¿sí? Las restricciones se refieren a prendas o a hipotecas sobre determinados bienes. Esas son las restricciones, que tienen que estar informadas en los estados contables. No afectan... Sí. Perdón, profe, se puede vender, pero hay que informar, digamos, eso. O sea, para venderla vos tenés que levantar la prenda o la hipoteca. Primero hay que levantar la prenda. Yo estaba por decir eso, pero no estaba seguro de la hipoteca. Claro. Las restricciones, cuando nos referimos genéricamente a restricciones sobre bienes, son garantías. Es decir, que estos bienes están entregados como garantía de otras deudas, ¿no? Que pueden ser prendados o hipotecados. Entonces, en el caso, por ejemplo, de no sé, un inmueble, dijeron recién, o en el caso de una acción o una tenencia accionaria, se pueden entregar como garantías, es decir, se pueden hipotecar, caso de inmueble, o prendar, por ejemplo, en caso de un rodado, ¿no es cierto? Estas restricciones no afectan contablemente a la inversión, es decir, no van a afectar su valor, pero sí tiene que estar informado en nota de los estados contables estas restricciones, ¿sí? Ya sea prenda o hipoteca. Por eso dice que nosotros como auditores tenemos que verificar, por un lado, que sean de propiedad de la empresa, ¿sí? Ese inmueble, ese rodado, esa acción, pero además tenemos que verificar si tiene algún tipo de restricción, y si tiene algún tipo de restricción, que esta restricción haya sido informada en notas de los estados contables. ¿Sí? Para verificar sobre todo este último punto de la restricción,
vamos a examinar convenios de préstamos, ¿sí? Es decir, todos los préstamos, o sea, vamos a ir al pasivo, vamos a ir a otro lado, vamos a ir al pasivo y vamos a ver cuáles son los préstamos que tiene la empresa y si estos préstamos tienen algún tipo de prenda o de hipoteca, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ir a revisar sobre qué bien se realizó la prenda de la hipoteca y entonces ahí vamos a verificar si es sobre alguna de las inversiones que estamos auditando. ¿Sí? Perdón. Y el último punto que dice presentación o revelación, me da gracia porque esto es como que yo por ahí lo dejo de alguna manera tal cual como lo saco de la bibliografía para que ustedes vean que hay diferentes formas, ¿no es cierto?, en que los autores se expresan. Esto de presentación, revelación, en realidad es exposición, ¿sí? Nosotros hablamos del objetivo de exposición o de la afirmación contenida en los estados contables, es que estén adecuadamente expuestos, ¿sí? Los componentes del rubro tienen que estar apropiadamente clasificados. ¿Cuál es la clasificación? Ya la dijimos, en inversiones temporarias o permanentes, ¿sí? Y correctamente expuestos de acuerdo a las normas contables vigentes. Para ello vamos a verificar la adecuada clasificación, además en corrientes y no corrientes, ¿sí? Verificar la adecuada exposición de las previsiones por devalorización en caso de que corresponda, y verificar la adecuada relación entre las posibles restricciones, las posibles restricciones a la disponibilidad de las inversiones, que es lo que hablábamos recién. ¿Sí? Esto es lo que se refiere a exposición. Además, en lo que no destaca en la diapositiva, pero se me acaba de ocurrir, que además hay que verificar cuando tenemos inversiones asimilables a bienes de uso. ¿Cuáles son las inversiones asimilables a bienes de uso? Las inversiones en inmuebles o en rodados, o en otro tipo de bienes asimilables a bienes de uso, la empresa auditada no las mantiene para su uso, sino que las mantiene para invertir, digamos, en ellas, es decir, para obtener una renta, ¿sí? En esos casos, por ejemplo, les dije, un inmueble, un rodado, una maquinaria, un camión, no sé, ¿sí? Que la empresa alquila. En estos casos, además, en cuanto al rubro exposición, al punto de exposición, tenemos que verificar el adecuado cálculo de la amortización y la adecuada exposición de estos bienes en el anexo, ¿sí?, que es similar al de bienes de uso, donde se exponen, digamos, estas inversiones con su valor de origen, su valor al inicio del patrimonio, las altas o bajas que pudiera haber sufrido durante el ejercicio, la amortización, porque también se amortizan, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que los bienes de uso asimilables, las inversiones asimilables al bienes de uso también se amortizan, ¿no? Ya lo vimos en algún momento, ¿no? ¿No? O sea, yo por más que tenga un edificio que lo tengo para alquilar, igualmente se amortiza igual que si fuera un edificio para uso. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Háblenme, díganme algo. Sí, sí, profe. Bueno, ok. Chicos, hasta acá llegamos por hoy.
Bien,